Había estado, pues ya no sé si rebelde o conflictuado o qué, pero hasta cierto punto con ciertas cosas en mi corazón acerca de la iglesia, no de esta, de la iglesia en general, con preguntas, con dudas. Y creo que lo que hoy traigo es como, pues yo creo que algo que Dios empieza a hablarme acerca de la iglesia y de lo que creo yo que debe de suceder. Es una palabra hasta cierto punto dura, retadora, pero coincide con un poquito con todas las cosas que de alguna manera se han venido hablando el día de hoy y con lo que yo creo que es el llamado de la iglesia y a lo que todos estamos llamados. Y quisiera empezar con el versículo que traigo, ¿no? Está un poquito largo, pero lo vamos a leer. ¿Lo podemos poner en la pantalla, por favor? Entonces, voy a leer de Mateo 25, del 14 al 30. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Si nosotros vemos la Biblia le llama a esta parábola la parábola de los 3 siervos, la parábola de los talentos, la parábola de... Sí, básicamente esas dos, ¿no? Pero si ustedes ven algún libro de estudio, no lo llama así. Se llama ¿qué vas a hacer mientras que llegue el Señor? O sea, esta parábola que está aquí habla de qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dado
mientras Él regresa. Ese es el meollo de esta parábola. Eso es lo que la parábola nos está diciendo y lo que la parábola nos está hablando. El dinero no es otra cosa más que los recursos, es un símbolo o es la manera de representar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Los dones, los talentos, las capacidades. Eso es lo que representa en esta parábola el dinero. Y aquí el meollo del asunto no es qué tanto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Porque muchas veces nos pasamos comparándonos con los que tienen más según nosotros, y entonces por estarnos comparando dejamos de hacer lo que a nosotros se supone que debemos de hacer. Entonces voy a entrar en un poquito de contexto para poder entrar en la plática, ¿no? Entonces, lo primero que vemos en este pasaje es que Dios confía en estos hombres y les dice: aquí te dejo estos recursos, ¿no? O sea, la parábola está representada como dinero y le dice: aquí te dejo estos recursos para que tú los administres y para que a mi regreso hagamos cuentas. A uno, a otro y a otro. Les deja en diferentes cantidades dependiendo de las capacidades. Entonces, nada más para que entendamos el contexto, las 5 bolsas de plata representan 5 talentos, que los 5 talentos eran 50,000 denarios, y un denario era el salario diario de una persona. Entonces, si nosotros lo multiplicamos, en pocas palabras le estaba dando el dinero de 137 años del salario de una persona para que hiciera con él y lo invirtiera. Al otro le deja 55 años de salario y al último le deja 27.5 años de salario. En los tiempos de esta parábola, el interés que se pagaba por el dinero era el 50%, porque el dinero era un recurso muy limitado. Y entonces la gente pagaba una alta cantidad de intereses para poder obtener ese recurso y poder desarrollarse. Entonces, aquí vemos que el hombre número 1 se pone a trabajar lo que le dejan y lo multiplica. El hombre número 2 se pone a trabajar lo que le dejan y lo multiplica. Y el hombre número 3 no hace absolutamente nada. Entonces, cuando regresa el amo, le reclama que por qué tan siquiera no lo depositó en el banco para que le pagaran los intereses, que hubieran sido el 50% de los 20,000 denarios, hubieran sido 13.75 años de salario. O sea, no era cualquier cantidad, ¿no? Hubiera podido contratar a esta persona a alguien por 13 años para que le hiciera trabajos y eso le hubiera redituado mucho más. Entonces, lo primero que vemos aquí es, o sea, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este hombre número 3 que le dieron una bolsa de plata y que no hizo otra cosa más que enterrarla? ¿Cuál fue la diferencia entre el que le dieron 5 bolsas de plata, el que le dieron 2 bolsas de plata, a este que le dieron una? ¿Cuál fue la diferencia? O sea, ¿en dónde estuvo la diferencia para que esta persona no hiciera nada? Y la diferencia entre este hombre y los otros 2 se llama actitud. El compadre no creyó que podía. El compadre pensó que iba a fracasar. El cuate tuvo miedo. O simple y sencillamente no quiso esforzarse. No quiso salir de su zona de confort
y no quiso esforzarse. Entonces el problema se llama actitud. Y yo creo que en México tenemos un problema de actitud. Nuestra cultura tiene un problema de actitud. Cuando el mandatario japonés vino en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, le dijo a Carlos Salinas de Gortari que estaba impresionado de la capacidad que tienen los mexicanos. Y no solo la capacidad, sino la creatividad. Y entonces le dijo, el problema de los mexicanos radica en una sola cosa. Y entonces Carlos Salinas de Gortari le preguntó, ¿en qué? Le dijo, es en actitud. ¿Y cómo está eso? Dice, sí, mira, déjame te explico. Cuando los japoneses van a visitar a su deidad, van a dar. Cuando los mexicanos van con su deidad, van a pedir. Cuando los japoneses quieren tener una huelga, dan. Cuando los mexicanos quieren, piden. Entonces dijo, el problema de los mexicanos se llama actitud. Y siempre, estoy hablando en una generalidad, en donde yo creo que como mexicanos tenemos que aprender a salir adelante. Y eso obviamente lo aterrizo al nivel de la iglesia, todo lo quiero llevar al nivel de la iglesia. Y ahorita van a entender por qué. Pero si ustedes se fijan, un mexicano se va a Estados Unidos y es otro rollo. Y aquí no. Entonces el problema se llama actitud. Porque tenemos una actitud en donde creemos que no podemos, que las circunstancias no nos lo permiten, que vamos a fracasar o que simple y sencillamente no sabemos por todas las circunstancias que nos rodean. Nosotros volteamos a ver con nuestros ojos y probablemente la gente ve la circunstancia en la que vive y dice no tengo oportunidades. O probablemente, que se da mucho, vivimos en una cultura en donde el hombre no se hace responsable y en donde el hombre no toma el papel que le corresponde y ahí se empieza a desintegrar todo el plan de Dios y entonces termina la mujer asumiendo el papel que le corresponde al hombre, pero quien paga el plato roto son los hijos. Ayer mandaban un WhatsApp de una persona que estaba condenada a la muerte por haber sido criminal y entonces le dicen que cuál era su último deseo. Y entonces el compadre dice, quiero una pluma y un papel. Y le escribe una carta a su mamá. Y lo más sorprendente, cuando yo estaba leyendo el chat, yo dije, no, pues le hablaba a la madre, y, sí, tú eres mi madre. No, le reclama a la mamá. Le dice, mamá, quiero que sepas que tú eres tan culpable como yo. Y yo dije, ups, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto? Y entonces le dice, tú eres tan culpable como yo, porque cuando mi papá me corregía, tú salías a defenderme. Cuando esto, tú esto, cuando esto, tú esto. Y le dice, quiero que sepas que te he perdonado, pero lo único que te pido es que hagas correr este mensaje, porque la gente tiene que entender que es responsabilidad de los padres si hacen de un hombre alguien respetable o un simple delincuente. Entonces, me llamó mucho la atención ese WhatsApp, pero lo que quiero hoy transmitirles a ustedes es que como cultura tenemos un problema de actitud que tenemos que corregir. Y todo con un propósito, al final se los voy a decir. Pero lo que quiero que me entiendan es, ayer estaba con mi mujer, está malísima, y dice, híjole, no me gusta para nada estar enferma.
Le dije, no, pues ¿a quién? Y me dijo, no, si vieras que hay gente que sí le gusta. Automáticamente mi mente se regresó hace unos años de mi vida. Y me acordé que me encantaba a mí todo lo que tuviera que ver con enfermedad y problemas. ¿Saben por qué? Porque me encantaba causar lástima. Me encantaba que llegara la gente y me dijera, pobre de ti, no manches, ¿qué situación estás viviendo? Y yo, sí, ¿verdad que sí? Pobre de mí. Y me sobaba. Y en muchos existe esa actitud. Y te voy a decir lo que me pasó. Cuando mi primer hijo nació, el embarazo estuvo perfecto, nace y por poco y se muere en el nacimiento. Posteriormente, mi mujer quedó embarazada y perdió al bebé. Después tuvimos a una hija hermosa. Después vino Esteban. El embarazo perfecto hasta los 6 meses. A los 6 meses se rompe la fuente, tiene que salir 3 meses de terapia intensiva entre la vida y la muerte. Después viene Elías. Y él fue todo un caso porque desde el inicio el embarazo fue complicadísimo y decían que no iba a vivir y que 3 meses de terapia intensiva entre la vida y la muerte. Cuando salen, le dijo mi mujer, vámonos a descansar, nos vamos a Tapalpa, se cae Renata, se rompe el cráneo y regresamos a terapia intensiva. Y les digo una cosa, en este proceso yo aprendí que me gustaba. Porque yo quería la atención de la gente y que me dijeran, ay, pobre de ti, ¿cómo estás? Y ay, sí, yo no, pobre de mí. Por eso no salgo adelante. Pobre de mí. Por eso no me esfuerzo, pobre de mí. Y un día me levanté y dije, nunca más. Nunca más. Y después uno de mis hijos tuvo un problema y yo le preguntaba a Dios, ¿qué onda? Tú y yo hicimos un pacto. O sea, yo dije, nunca más. Porque yo entendí que yo estaba abriendo la puerta para todo esto. Aunque Dios utiliza todo para bien, porque les voy a decir una cosa, el carácter se forja en los tiempos difíciles. Y por eso vemos naciones como Estados Unidos, en donde ha tenido que partirse el lomo, que ahora los mensos, perdonando la palabra si alguien tiene raíces allá, pero han olvidado su principal fuente de vida y han olvidado su piedra angular que es Dios. Y de ser una nación próspera y en donde todo florecía, creo que en algunas áreas la están regando muy feo. Pero es una nación que aprendió a edificar las cosas sobre Dios con una buena actitud, con una actitud de vencedores, con una actitud de sí se puede. Y en donde nace la gente y lejos de pensar que no se puede, creen que sí se puede. Y todavía tienen un cierto nacionalismo o un patriotismo. Aquí es impresionante, te formas en una fila y nos estamos quejando de que si el aparato para pagar el boleto no sirve, que si el político quién sabe qué, que si quién sabe cuánto, que quién sabe cuánto, que quién sabe cuánto, que quién sabe cuánto, y no es otra cosa más que estarnos quejando de todo. Entonces, dichos, a mí yo les quiero platicar y voy a abrir mi corazón, como siempre lo hago porque me gusta y porque bueno, es mi vida y yo es de lo donde más aprendo. Habrá palabras que no puedo usar que por lo general sí uso, porque para mí son más representativas, pero dado el ambiente y el lugar en el que estoy, no las voy a usar. Pero yo durante muchos años de mi vida viví con P, empieza con P, ¿sí? En la taruga, de veras, pensando que todo se me iba a dar en la vida.
Y un día me desperté y me di un trancazo contra la pared. Y me di cuenta de muchas cosas en mi vida, en donde yo estaba esperando que todo se me diera nada más porque era yo quien yo era. Sabrá Dios quién era, ¿va? Pero no sé, o sea, no sé a veces qué actitudes tomamos. En donde no me quería esforzar por nada. En donde pensaba que todo me iba a ser dado gratis. Le doy gracias a Dios porque desperté. Hoy en día yo soy como muy duro con las palabras. Yo soy frío y al grano. No me ando con rodeos. Y les voy a decir por qué. Yo creo que desperdicié mucho tiempo de mi vida sin que nadie me dijera nada. Y yo cómo hubiera agradecido que alguien se acercara conmigo y me dijeran, oye, compadre, estás en la taruga, despiértate. Nunca nadie lo hizo. Entonces, hoy yo cuando veo la oportunidad, yo no me ando con rodeos. Digo, más vale una colorada que lo haga despertar a que después de quién sabe cuántos años se dé cuenta de todo el tiempo que perdió. Tendré que aprender a ser un poquito más suave. Pero hoy en día me cuesta mucho trabajo cuando una persona de mi empresa me dice, oye, tengo una cita con el doctor a las 12 del día. ¿Por qué me cuesta trabajo? Porque si yo, que soy el dueño de la empresa, hago mis citas a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, o a las 4 de la tarde, o a las 8 de la noche, para no interrumpir la labor, ¿por qué ellos sí? O me cuesta mucho trabajo cuando oigo una expresión que dice, gracias a Dios es viernes. A lo mejor estoy exagerando un poco, porque la vida es un equilibrio entre todas las cosas. Pero lo que estoy queriendo como recalcar el día de hoy es la actitud que está detrás del dicho. Como cuando yo veo que mis hijos no quieren ir a la escuela. Un día le dije a uno de ellos, está bien, no vayas. Yo no te lo voy a pagar. Ahora te la vas a pagar tú para que sepas lo que cuesta y para que agradezcas y aproveches lo que tienes. Y justo en esos días acabamos de ver un video de una niña que tenía que caminar 2 horas para llegar a la escuela. Y los que tienen escuela no quieren estudiar. ¿Por qué? Y entonces venimos acarreando con un montón de actitudes que tenemos que romper como nación, pero como iglesia tenemos un llamado. Y ahorita voy a desarrollar eso. No me quiero adelantar. Pero lo que quiero que entendamos es las actitudes que hay detrás de nosotros que nos llevan a no salir adelante. Miren, yo en mi vida, cuando desperté, pues me puse a leer libros. Y oímos cosas como que uno es el que se pone sus propios límites. ¿No? ¿Han oído eso? Y luego decimos, no, no es cierto. La verdad es que eso no es cierto. O sea, porque volteamos a ver alrededor y vemos N cantidad de obstáculos. Entonces decimos, nah, eso es positivismo, psicología positiva. Probablemente sí sea psicología positiva, pero tenemos una actitud equivocada. En donde tenemos que aprender a corregir nuestra manera de pensar para poder llegar a donde queremos llegar. ¿Cuántos de ustedes no han oído la historia del águila que se cayó el huevo y cayó entre las gallinas y nació y vivió como gallina y luego veía y quería volar y nunca pudo volar y se acabó muriendo como gallina? ¿No la han oído? ¿No? Levanten la mano los que sí. Bueno, son algunos. Hay una historia de un huevo de una águila que cae en un lugar, en una granja, por error, por alguna razón. Total, la gallina lo empolla y nace el águila.
Y entonces, pues crece el aguilucho y volteaba y veía a las águilas volando ayer y se le antojaba. ¿Por qué se le antojaba? Porque estaba en su ADN, simple y sencillamente. ¿Cuántas cosas no están en nuestro ADN que simple y sencillamente no hacemos porque no nos queremos arriesgar, porque tenemos miedo, porque pensamos que vamos a fracasar o porque simple y sencillamente no nos queremos esforzar? Ayer estaba con un grupo de trabajo de mi gente y entonces le digo a una chava, oye, ¿lees inglés? No, porque le iba a regalar un libro. Y entonces siguió la plática y después le dije, ¿y por qué no hablas inglés? ¿Sí me explicó? Y yo te pudiera decir a ti hoy aquí, ¿cuál es algo que tú has soñado hacer y que no has hecho? Y yo te preguntaría, ¿por qué no lo has hecho? Ayer le dije a mi mujer, porque ella quiere hablar inglés, quiere perfeccionarlo. Le dije, pues si vas mañana vas a saber que después de ahí vas a tener que salir y meterte a una clase de inglés. ¿Qué? ¿What? Sí, va. Como el chiste, ¿te lo sabes? ¿No? Suena el teléfono. Rin, rin, rin. Es usted la ganadora. Si usted adivina lo que le voy a preguntar, se lleva $1,000,000. Y está la cuata. Sí. Dígame, ¿cómo se dice embarazada en inglés? Se le está acabando el embarazation. No, peló, adiós, que le vaya bien. ¿Sí? Ay, jalación, me quedan 12 minutos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Al pueblo de Israel se le dio una promesa. Al pueblo de Israel se le dijo, tú vas a tener una tierra prometida que corre de tal lugar a tal lugar y de tal lugar a tal lugar, con las especificaciones. Les hago una pregunta. ¿Llegaron y se sentaron en la tierra prometida nada más? Para los que no se saben la historia, la gente se tuvo que partir el lomo para conquistar la tierra. Era una promesa, pero la tuvieron que conquistar. Tuvieron que pelear contra los enemigos y tuvieron que echar a los animales fuera de la tierra para poder habitar la tierra y para poder disfrutar de la tierra. Entonces no pienses que porque Dios te ha dado un dono o un talento, te vas a dormir en los laureles esperando a que florezca. Lo tienes que conquistar. Tienes que luchar por él. Estos compadres requirieron de fe para ir por aquello que se les había prometido. Y probablemente tú no has escuchado la promesa audible de Dios en tu vida. Pero déjame te digo una cosa, hay una promesa de Dios en tu vida. Hay un llamado de Dios en tu vida. Y Dios te ha dado dones y talentos. Y estos compadres tuvieron una promesa. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, te platico y te resumo la fe en esta historia. Un día, un alpinista y un guía muy reconocido están subiendo un cerro muy prominente, ¿no? Y en el día del campamento, el cuate se despierta porque hay un tremendo ruido. ¡Pah! Y el cuate se despierta y dice, es el fin del mundo. Y el guía le dice, no, no es el fin del mundo, es el comienzo de un nuevo día. Y resulta que sale el sol, pega sobre el hielo y el hielo truena porque tiene su movimiento. Pero ¿te das cuenta la perspectiva que tenemos que tener sobre la vida? Fe.
necesitamos fe para alcanzar los sueños que están dentro de nuestro corazón. La mayoría de los proyectos fracasan o triunfan antes de comenzar, como es en el caso del alpinista. ¿Cuántas veces no has comenzado alguna tarea pensando que no vas a tener los resultados? Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, me acordé de cuando yo estaba en la otra iglesia. Vamos a hacer la campaña evangelista. Yo de antemano me rendía. ¿Para qué? ¿Dónde estaba el problema? ¿En la gente o en mi actitud? Entonces, les platico otra historia. 2 vendedores los mandan a vender zapatos a una isla. ¿Quién se la sabe? Qué bueno. Allá alguien. Llega el primer vendedor y manda un recado. No, este no es mercado para nosotros. ¿Por qué? Porque nadie usa zapatos. Llega el otro vendedor, manda un recado. Preparen todos los pedidos porque esta es tierra fértil para nosotros. ¿Por qué? Porque nadie tiene zapatos. ¿Sí se dan cuenta? La perspectiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Es la actitud que tengamos hacia él. Toda oportunidad tiene un obstáculo y todo obstáculo tiene una oportunidad. Les voy a dar 3 premisas para concluir. Número 1, quiero que sepan que Dios nos creó y cuando Él nos creó, nos hizo a la perfección y nos dio dones y nos dio talentos y nos dio sueños en el corazón. Tenemos que romper en nuestra cabeza con el tema de que esto es espiritual y esto no es espiritual. Eso no existe. Eso no existe de que la música esta es espiritual o la música esta no es espiritual. No, señores. El creador de todas las cosas es Dios. Simple y sencillamente algunas cosas se utilizan para glorificar a Dios y otras no se utilizan para glorificar a Dios. Pero todo es espiritual. Todo es creado por Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que Dios te hizo. Y uno de los más grandes errores que cometemos cuando llegamos a la fe es que creemos que la única manera de servir a Dios es en la iglesia. Y eso es un error. El otro día yo tengo un mentor en Estados Unidos. Él es presidente de una compañía petrolera. Y el otro día yo le decía que traía esta inquietud. Y entonces me dice, atrévete, sueña a lo grande. Y entonces él me decía que en Estados Unidos hay N cantidad de compañías que dan el 25, el 50, el 75% de sus ganancias para obras de beneficencia para el evangelio. Yo no he oído de una en México. Probablemente lo exista. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hemos entendido que todas las cosas son para glorificar a Dios. Todos los dones y los talentos. Ahora, atándolo con lo que te he venido diciendo, tenemos que aprender a romper los paradigmas que están en nuestra mente de que no se puede, de que somos fracasados, de que las circunstancias no nos lo permiten, de que siempre me han dicho que soy un tonto, un bueno para nada. Para poder salir adelante, porque la premisa número 2 es que fuiste creado, fíjate bien, no lo digo yo, lo dice la Biblia, creado por Dios, para su gloria. Entonces, por eso mi tema se llama la iglesia vencedora, porque la iglesia tiene que glorificar a Dios.
¿cómo vamos a glorificar a Dios cuando nuestra actitud no es correcta? Cuando viene gente y se roba los diezmos. Hecho verídico, Hecho verídico. Un día un cuate se paró, dice que iba a dejar y agarró. O sea, por el amor de Dios. Tenemos actitudes como que, ay, qué flojera ir a trabajar. Lo que pasa es que no hemos encontrado aquello para lo cual fuimos creados. Ponme el video, ¿no, porfa? La sociedad nos ha enseñado que siempre es aquello lo que nos hace felices. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los papás? No, hijo, es que tú no puedes ser músico porque ahí no hay dinero. O tú no puedes ser artista porque ahí no hay dinero. Tú tienes que ser doctor, o tú tienes que ser... Y los hijos, por su lado, nada más están viendo, hoy en día los jóvenes quieren estudiar aquello que les deja dinero, porque creen que ahí está la felicidad. Pero resulta que hay un ADN en ti con el cual fuiste creado para volar y para glorificar a Dios. Entonces resulta que siempre andamos pensando con la perversidad de nuestro corazón, o porque necesitamos reconocimiento, o porque queremos las cosas de este mundo que creemos que nos van a hacer felices, o llámale lo que tú quieras, pero el punto es que nunca nos atrevemos a escuchar lo que hay en nuestro corazón, aquello que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para glorificarlo y para que lo hagas a lo grande. No para ti, para la gloria de Dios. ¿Que tú vas a disfrutar de eso en el camino? Sí. Pero el tema es glorificar a Dios. Entonces tenemos que aprender a brillar en aquello que está en nuestro corazón. Premisa número 3. Dios inclina los corazones de nosotros hacia aquello que realmente está en nuestro ADN cuando te das la oportunidad. Porque todo el tiempo estamos pensando, no, es que esto me va a hacer feliz, no, es que esto me va a hacer feliz, no, es que esto me... Estaba viendo una película ayer con mi mujer de una cuata que se va a casar con un cuate, pero entonces resulta que el compadre es vegetariano, entonces ella se hace pasar por vegetariana para que pues, el cuate la quiera. Y resulta que el cuate ama a las mascotas, ella no, pero entonces ella se hace pasar que le gustan las mascotas para que... Y entonces nunca somos como nosotros somos. Nos da miedo ser como somos. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo vamos a glorificar a Dios? Por eso creemos que tenemos que venir a la iglesia y aquí servir y algún día ser pastor, porque vamos a... que es admirable. Yo admiro a Armando. Y a veces, yo no entendía a veces algunos dichos de él, de que esta es la iglesia mejor de Guadalajara. Y ahora los entiendo, porque el compadre tiene una actitud de excelencia y de que quiere glorificar a Dios con todo lo que hace. Y es impresionante lo que Dios ha hecho a través de él, porque el compadre ha creído que se puede. Oigan, ¿ha sido fácil? No, me consta. No ha sido fácil. Entonces, número 1,
Atrévete a pensar que Dios te ha creado, atrévete a pensar que te ha hecho sin falla. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo que no le va a poder dar gloria? Y que luego le va a pedir, dame gloria. Ah, caray, pues ¿cómo le hago? Entonces, ¿dónde está el error? ¿En Dios o en nosotros? Dios no se equivocó. Yo no sé si tengas 5 bolsas de plata, 2 bolsas de plata o 1 bolsa de plata. Pero las que tengas, con esas puedes glorificar a Dios. Y puedes vivir perfectamente feliz. Y entonces vas a brillar. ¿Cuándo? Cuando hagas aquello para lo cual fuiste hecho, pero además creas que hay algo bueno en ti. Siempre dicen los predicadores o los profetas, no, es que Dios tiene un gran plan para tu vida. Y yo decía, Simón, hombre, ya dejen de estar diciendo todo lo mismo. Y no, sí es cierto, Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios no se equivocó, Dios no hizo algo chafa. Pues entonces, ¿cómo iba a hacer algo chafa y luego exigir algo que no puedes dar? ¿Qué ilógico sería? ¿Qué injusto sería? Entonces, si Dios nos pide que le demos gloria, es porque tenemos toda la capacidad para hacerlo. Entonces, atrévete a romper todos los paradigmas y temores que hay en tu vida. Atrévete a escarbar en tu corazón aquello para lo cual has sido creado y atrévete a glorificar a Dios. Vamos a orar.